Anita Sarkeesian es una mujer que en 2012 hizo un Kickstarter para crear una serie de vídeos llamada Tropes vs. Women in Video Games, en la que analizaría el videojuego desde una perspectiva feminista. Y esta no es la primera vez que se hizo algo así, pero Sarkeesian fue la primera en lograr que fuera visible. Muchos pensábamos que había venido para quejarse y censurar los videojuegos. El problema de los vídeos de Sarkeesian es que parecían ignorar muchas veces el contexto mismo de los videojuegos y la cultura que los rodeaba. En este fragmento, por ejemplo, cogió un trozo del videojuego Watch Dogs y describe la situación como algo sexista por la presencia de mujeres semidesnudas de fondo y presentarlas como un elemento decorativo. Never get to be anything other than set dressing or props in someone else's narrative. This is the essence of what sexual objectification means. And since that concept is at the heart of the women as background decoration trope, let's take a moment to define it. Ignorando que el contexto de la misión del videojuego, de hecho, era detener una red de tráfico de mujeres. Sí, todavía no coincido con todo lo que dice, pero han pasado 6 años, ha aparecido en Stephen Colbert, ha aparecido incluso en las Naciones Unidas, es una figura muy relevante y la Tierra sigue girando alrededor del Sol. Y no es porque nadie haya conseguido frenarla, al contrario, la industria del videojuego ha tenido sus palabras muy en cuenta. Tenemos nuevos modelos de protagonistas femeninas como Aloy o Senua que no se basan en el tamaño de sus tetas o en ser el equivalente femenino a nada. Pero es que en el caso del Horizon Zero Dawn, Anita Sarkeesian no tiene nada que ver. El juego se empezó a desarrollar en 2011 y sus vídeos los empezó a subir en 2012. En este último E3, cuando se podía escoger entre personaje masculino o femenino, se mostraba una mujer, tenemos ligas femeninas en FIFA y hasta hay una chica enterita jugando a Overwatch a nivel profesional y yo diría que nada se ha ido a la mierda. Por supuesto que nada se va a ir a la mierda, pero es que nadie tiene ningún problema con eso, excepto 4 descerebrados. Gamer está acostumbrado a que lo juzguen y por eso se encierra en sus gustos y busca gente afín. Fuera están los casuals y ellos no sienten el videojuego como él, no lo han vivido, no han estado ahí. Y por eso cuando le dicen que las mujeres son la mitad de la población que juega a videojuegos, ellas pues la mayoría juegan a Candy Crush y juegos de smartphone y eso no cuenta, ¿verdad? Pues no cuenta, igual que no cuenta tu amigo que juega a Clash Royale y al Fortnite. No cuenta porque no sabe ni lo que es The Witcher, no sabe qué es Dishonored. Es una persona que juega a videojuegos igual que se pone a hacer fotografías. No es un fotógrafo, pero sigue haciendo fotografías igual que el resto del mundo. El historial dicta que si alguien llega desde fuera a hablar sobre los videojuegos en tono crítico, lo hace porque quiere censurarlos. Ha habido intentos genuinos de censura en el pasado, pero eso a la vez ha creado un ambiente donde todo tiene que ir bien y no se aceptan las voces disidentes, donde, por ejemplo, puedes criticar las decisiones financieras de las empresas, pero no el sistema económico que las incita. El gamer piensa que las feministas han venido aquí a censurar el videojuego. Y es que de hecho han venido a eso. Por ejemplo, todas las revistas de videojuegos dieron a Bayonetta 2 de un 9 para arriba en cuanto a notas, excepto Polygon, que le dio un 7,5 debido a que el personaje vestía ropa ajustada y que era atractiva. Eso era su justificación. De lo que se está hablando es de una cosa llamada la teoría del cultivo, que nació en los años 70 y habla sobre cómo la cultura que consumimos define nuestra visión del mundo. La teoría de cultivo significa que mi madre le pidió a mi hermana que se viera Venganza cuando se fue de Interrail por Europa y que mi padre me pidió a mí que me viera Expreso de Medianoche cuando me fui a Estambul para que viera con qué otra experiencia turca me podía encontrar. Y yo jamás he consumido drogas y tengo un perfil más de usurero que de traficante, pero el cine había predispuesto a mi padre a que pensara que fumar tanta sisa me haría querer ser una especie de Pablo Escobar castellano. Sancho Escobar. Aquí lo típico de siempre, Dayo se hace el culturetas y termina con una gracia para quitarle seriedad al ambiente. Now, I grew up on Nintendo. I've been a fan of the Mario and Zelda. Pero el historial dicta que las feministas son outsiders y que no les importan los videojuegos y que solo han venido para meter su agenda política. Esta falta de conocimiento y honestidad en sus críticas, ¿no? Y el hecho de que decía ser una fan de los videojuegos desde que era pequeñita. How do you feel about video games? I still love them. I think games are really where we're going. Video games are so interesting and engaging and interactive. I'm a gamer and I enjoy games. I love games. I'm a fan of games. In short, I've been playing games for most of my life. Pero después se filtraron imágenes de poco antes de que empezase su carrera como crítica de videojuegos en 2010. It's a soundtrack of one song, except I'm doing video games.
So it's not exactly a fandom. I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. Y este tipo de cosas enfurece mucho a una comunidad que conoce al dedillo sus juegos, sus iconos y su cultura, para que venga una cantamañanas que no ha jugado un videojuego en su vida a decirte que los videojuegos que miles de chicos y chicas han amado durante los últimos 20 años son sexistas, racistas e hiperviolentos y necesitan ser revisados y cambiados. Los videojuegos son productos ideológicos, para lo bueno y para lo malo. Los desarrolladores creamos mundos en los que el jugador entra interactuando con una serie de mecánicas y normas que nosotros mismos estipulamos. Interactuáis en la medida que nosotros os dejamos. Diseñamos sistemas que codifican una manera de ver el mundo. El público elige qué mundo quiere ver. Todo es política, todo tiene una fuerte carga ideológica detrás y teniendo en cuenta además que los videojuegos son un producto cultural de consumo, tienen una fuerte carga ideológica. Y no todo es política, no todos los desarrolladores quieren meter su opinión política en sus videojuegos, por ejemplo. ¿Qué política vas a meter en un juego como el FIFA, Fortnite, Minecraft? Ninguna. Antes he insultado a la Asociación Nacional del Rifle, y eso es una posición política, pero quizá no lo hayas percibido como tal, porque no chocaba con tu cosmovisión. Cuando en los años 90 y al principio de los 2000, ¿no? Desde los sectores más conservadores, se lanzaron a la yugular de la cultura de los videojuegos intentando crear, ¿no? Una causalidad entre la violencia en los videojuegos y la violencia en la vida real, la prensa especializada y los sectores más progresistas, ¿no? En ese momento defendieron la libertad creativa y numerosos estudios académicos desmintieron la conexión entre vínculos de causalidad entre la violencia en la ficción y la violencia en la vida real. Pero a partir del 2012 en Estados Unidos aproximadamente, una oleada de corrección política ha señalado estas subculturas desde otra perspectiva, la perspectiva de las políticas identitarias. Este pánico moral 2.0, a diferencia de los anteriores, provenía de sectores asociados a la izquierda, por lo que ha permeado, ¿no? De forma diferente en los medios de comunicación. Esta vez, en su mayoría, pues no han salido en defensa del arte y sus autores, prácticamente todo lo contrario. Los medios alineados a la izquierda han ejercido en muchos casos como voceros del correctismo político e hipersensible, quedándose autores y artistas indefensos, ¿no? Pues cada vez eran menos los que defendían el libertarismo cultural y cada vez eran más, ¿no? Los que lo atacaban con virulencia. ¿Por qué ver mujeres, gente racializada, gente de otras orientaciones sexuales, se ve como algo forzado o político cuando están fuera de esos estereotipos? ¿Por qué se ve forzado o es racista que no haya negros en Kingdom Come Deliverance? Ah, vale. Pero todo esto al final nos va a llevar al mismo sitio, el sexismo en el videojuego. Y existe... Bueno, hay mujeres que juegan a videojuegos, lo dicen las estadísticas. Y cuando iba a presentaciones a veces veía hasta 3 periodistas féminas. ¿De verdad? Hay mujeres relevantes en el videojuego. Amy Hennig ha creado y dirigido los 3 primeros Uncharted y la saga Legacy of Kain. Roberta Williams es la fundadora de la aventura gráfica moderna. Y el videojuego tiene personajes femeninos como Lara Croft, Peach o Zelda, respectivamente una aventurera y 2 princesas. Pero no es casualidad que estas mujeres entren dentro de unos cánones muy cómodos y que además no suelen tratar temas que raspen, porque curiosamente la gente se olvida de las otras mujeres que están llegando al videojuego y luchan por diversificarlo. Además, creo que Peach y Zelda, 2 personajes cuya función normalmente es ser secuestradas, no son precisamente una buena referencia. Es muy fácil poner el ejemplo de Peach y Zelda. Son personajes creados hace más de 20 años en una sociedad como la japonesa, que es muy machista aún hoy en día. Pero hay muchos más personajes femeninos que no cumplen esos estereotipos de princesa, como puede ser Samus, Bayonetta, Heather de Silent Hill 3, Aloy, Kat de Gravity Rush, Faith de Mirror's Edge y muchos ejemplos más. No sé vosotros, pero si yo tuviera como referencia a 2 príncipes que se pasan todo el juego esperando a ser rescatados y a Ken Williams, que no ha hecho nada desde finales de los 90, no diría que me siento representado. Es normal que haya muchas menos mujeres conocidas que hombres en el sector de los videojuegos, ya que es un sector que da trabajo sobre todo a hombres, igual que es un sector que va sobre todo dirigido a hombres. Estoy hablando de los juegos que no son casuales. Por ejemplo, aquí en España solamente el 17% de las personas que trabajan en el sector de los videojuegos de forma directa son mujeres. El 17%. El 83% restante son hombres. Y de ese 17%, la mayoría de mujeres se encuentran en el sector de producción y administración legal. En el caso de desarrollo de audio y de programación, solo un 4% de los empleados son mujeres. Entonces, es normal que no veas prácticamente programadoras o desarrolladoras de audio, porque es que de verdad hay muy pocas. No es que no se les esté dando visión, es que no hay. Y esto no solo se da a la hora de trabajar, también se da a la hora de estudiar. En 2012-2013, el porcentaje de mujeres que estudiaban desarrollo de videojuegos era del 13,3%. En 2016-2017 era del 11,8%, una reducción del 1,5%. Y según vuestras teorías, estamos en una sociedad más feminista. Entonces,
por qué ese porcentaje no ha aumentado. También en el libro blanco de los videojuegos podemos encontrar que en 2012 el 47% de los gamers eran mujeres, actualmente es del 44%. Eso es una bajada de un 3% en 5 años, ya que los datos son de 2017. Otra vez, ¿esto se debe a que estamos en una sociedad cada vez menos feminista? Sinceramente no lo creo. Hace poco, Kotaku publicó un artículo sobre el entorno tóxico dentro de Riot Games y Cliff Bleszinski salió a decir que le parecía una soberana tontería porque conocía a alguna de las mujeres que trabajaban ahí y a ellas no les había pasado nada. Pero eso no quitaba que todo lo que aparecía ahí fuera verdad. Y no estoy diciendo que Bleszinski mintiera, estoy seguro de que a esas mujeres les va bien, a alguna les tiene que ir bien estadísticamente. Pero ir con esa mentalidad Es como decir que, como ayer hizo buen tiempo, el cambio climático no existe. Que no te haya pasado a ti no significa que no le pueda pasar a otros. Además, esa mentalidad implica que todas somos iguales en vez de un colectivo diverso, que todas las mujeres sufrimos lo mismo y no somos afectadas por el mismo tipo de vivencia. ¿Qué pasa cuando pensamos así? Que si una mujer no ha visto esos abusos o si alguna no se ha dado cuenta y estaban ahí, es que no son reales. Y claro, las mujeres somos variadas y hay muchas que se sienten más identificadas con la cultura masculina que con la femenina. Que han escuchado eso de, bueno, a todos nos insultan cuando jugamos al LOL y piensan que su caso está siendo exactamente igual a ese y no lo es. Que yo sepa, nadie va a salir ahora a decir que la pobreza no existe o que la vida en los barrios bajos no es difícil solo porque Kanye West o Jay-Z hayan salido de ahí. Hacer la norma de la excepción no lleva a ninguna parte, porque si no, por ejemplo, si vosotros sois camioneros, ¿por qué no habéis hecho como James Cameron y os habéis convertido en directores de éxito? Si escucháis a vuestras compañeras os daréis cuenta de que sí, a nosotros nos mandan a la mierda y nos insultan y... ¡Hey! ¿Habéis visto los comentarios de mi análisis de Detroit Become Human? ¡Es horrible! Ninguno nos salvamos de la mierda, pero la cosa es que ellas tienen que lidiar con una capa adicional. Hacer la norma de la excepción no lleva a ninguna parte. Por eso mismo, el Gamergate es tachado de misógino y cuando se realizó un estudio para ver si de verdad Gamergaters atacaban a mujeres o a cualquier persona en general, se descubrió que de las 10.000 cuentas supuestamente Gamergaters que se dedicaban a acosar, solamente el 0,66% eran acosadores de verdad. El otro 99% eran personas totalmente normales que no habían acosado a nadie y que simplemente se les había acusado falsamente. Cuando se encuentran dos hombres y uno de ellos dice que es aficionado a los videojuegos, ambos se ponen en el mismo nivel. Se hacen preguntas como ¿has jugado a este DLC? ¿Has probado otros títulos de la misma compañía? Siempre dejando claro que los dos reconocen que ambos son aficionados a los videojuegos. Pero cuando una mujer lo dice o cuando lleva una camiseta de videojuegos sin meterse con nadie, muchas veces las preguntas que nos hacen son cosas como ¿de verdad te gustan los videojuegos? ¿Sabes qué personaje es ese que lleves en tu camiseta? Tenemos que demostrar lo que sabemos. Entonces, como hay algo que demostrar, no se parte del mismo nivel. Me he dado cuenta que lo que pasa en ocasiones es que se piensa que las mujeres tenemos algún tipo de intención oculta cuando decimos que jugamos a videojuegos o cuando llevamos camiseta. Se piensan que lo hacemos para ser más guay, para quedar por encima de otras mujeres, para hacernos las interesantes, y la verdad es que no es así, simplemente es que nos gustan los videojuegos. La mayoría de personajes femeninos se retratan desde la mirada masculina. Peach y Zelda son personajes cuyas historias se encuentran en segundo plano, no son protagonistas de sus propias historias ni artífices de sus propios destinos. Lo más normal es que en la ficción el hombre sea el que hace cosas, el que lleva la acción, es decir, el que tiene el papel activo. Y la mujer, por lo contrario, es la que recibe acción, es la que participa en la acción, es la que aparece en la acción, pero no es la acción, es un elemento completamente pasivo. A veces se oculta, se diluye, pero acaba siendo así. Y si juegas a una de estas historias siendo mujer, sufres disonancia cognitiva, que es la incomodidad que supone mantener dos o más creencias, valores, ideas contradictorias al mismo tiempo entre sí. Otra cosa es que los personajes femeninos parecen no tener permiso para hacer lo que ellos quieran. No pueden ser viejas, no pueden ser gordas, no pueden ser lesbianas, trans, independientes, poderosas, no pueden ser un secundario simpático, no pueden ser una villana carismática. No tienen permiso para ser desagradables. Y sin embargo, con los hombres hay mucha más variedad. Puedes encontrarte de todo. La realidad es que la gente que está llegando siempre ha estado aquí, pero no han podido hacerse oír hasta hace poco. Y lo único que ellos quieren es poder disfrutar del videojuego y vivir sus vidas en paz. Pero es muy difícil cuando tienen que poner justificación a cada pequeña acción que hacen y cuando hay gente encima que les está observando con lupa a la espera de que cometan el más mínimo error y así utilizarles como trampolín para desacreditar a todo el feminismo. Y, de verdad, tan horrible es el sitio hacia el que nos están llevando. Sí, es bastante horrible el sitio al que nos están llevando,
por la mera razón de que están censurando videojuegos, o al menos lo intentan. Por ejemplo, quieren censurar juegos como el de Witcher, Bayonetta 2, el Kingdom Come Deliverance, el Battlefield 1 por no tener soldados mujeres, al Resident Evil 5 porque tienes que matar a gente negra, al Hitman porque puedes matar a mujeres. Me resulta muy gracioso el argumento este de decir que se está forzando la diversidad, como si las personas trans, las personas LGTBI+, las mujeres, no existiéramos en la sociedad, como si fuéramos cosas mitológicas. Y la verdad es que no se está forzando nada. Detrás de este argumento, lo que se esconde es el miedo del fan de toda la vida, el miedo del gamer, de admitir que quizá los creadores a los que llevan siguiendo, los creadores a los que admiran, quieren probar a contar otro tipo de historia y quieren experimentar escribir personajes diferentes. Por ejemplo, las personas trans no son mitológicas, pero sí que son una rareza. Por ejemplo, en España solo hay un transexual por cada 11.900 personas. Lo que pasa con las mujeres es diferente, ya que como no hay tantas dentro del sector, solo un 17%, esto hace que estén menos representadas. Si de verdad os da igual que un personaje sea masculino o femenino, mientras esté bien escrito, vamos a llegar a un acuerdo. A partir de ahora, todos los personajes van a ser mujeres, negras, musulmanas. Precisamente para que los personajes estén bien escritos tienen que tener personalidad, y una de las características de la personalidad es, por ejemplo, tu sexo, tu religión, tu orientación sexual. ¿Os parece bien? Seguramente no. Y no os parece bien porque a todos nos gusta vernos reflejados en la historia. Es lo que decimos las minorías. Lo único que queremos es que se cuente nuestra historia, tener la oportunidad de estar ahí, de ser protagonistas en los videojuegos. ¿Queréis ser protagonistas de los videojuegos? Es muy fácil. Haced vosotros los videojuegos. Es una cuestión muy sencilla. Si el 80% de las personas que desarrollan los videojuegos son hombres, el producto lo van a dirigir hacia hombres.